Bienvenidos a la quinta y última parte de la unidad número 3, tema herramientas de análisis y planeación financiera. Notar que con esta última parte concluye la unidad 3 y nuestro curso de Administración Financiera 1. El contenido de la quinta parte o parte final de la unidad número 3, herramientas de análisis y planeación financiera, es el valor del dinero a través del tiempo. Notemos que esta parte es muy numérica o matemática, pero muy necesaria para estos temas y temas futuros. Vamos a tratar valor presente y valor futuro, anualidades, perpetuidades y una serie desigual de pagos. Continuemos. Vamos a hablar ahora un poco del valor del dinero a través del tiempo, aunque sé que este tema ya lo tuvieron que haber visto en su clase de matemática financiera. Veamos, los principios del valor del dinero en el tiempo tienen muchas aplicaciones, desde el establecimiento de programas para la liquidación de los préstamos hasta la toma de decisiones sobre la adquisición de un equipo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo está basado en cuándo precio un préstamo y cuándo lo voy a pagar, que son tiempos diferentes, o cuándo compré un bien y cuándo lo voy a terminar de pagar, que es en un tiempo diferente. De todas las técnicas que se utilizan en finanzas, ninguna es más importante que el valor del dinero con el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos hablando de los intereses y eso es precisamente la generación de rentabilidad a través del tiempo. Las decisiones financieras suelen tomar en cuenta situaciones en las que pagamos dinero en un punto en el tiempo y lo recibimos en otro. Dichos valores son distintos y a esa diferencia debe ser la que reconozcamos al analizar las decisiones y las transacciones financieras. En otras palabras, el interés. Vamos a empezar definiendo el valor futuro. Y es que un dólar disponible o un quetzal disponible el día de hoy vale más que un dólar o ese quetzal que haya de recibirse el próximo año. Porque si se tiene ahora, usted podrá invertirlo, ganar intereses y terminar el próximo año con más de un dólar o el quetzal. Vamos a notar que para estos ejercicios o para esta formulación vamos a manejar ciertos acrónimos simplemente por entendimiento. Vamos a decir que PV es el valor presente o monto inicial, I minúscula es la tasa de interés y mayúscula el monto del interés ganado que se calcula multiplicando la tasa de interés por el valor presente o monto inicial. FB es el valor futuro o monto final y N es el número de periodos. Entonces, si N es un año, el valor futuro o de N, que es 1, se calcularía así. El valor futuro es igual al valor presente más el interés. Y ahí despejamos donde decimos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés. Esto es lo mismo que calcular el IVA. ¿Cómo lo calculan? Si yo les digo, miren, este producto cuesta 100, si yo les digo cuánto vale el producto con IVA, ustedes me dicen que cuesta 112, porque la tasa de impuesto es del 12%, que aquí sería semejante a la tasa de interés. ¿Cómo lo hicieron? 1 más 0.12, o sea, 1.12, lo multiplican por el 100, que es el valor del producto. Entonces es exactamente igual. Esta fórmula nunca se les debe olvidar. ¿Por qué? Porque es muy sencilla y de aquí parte todo. ¿Qué es la única diferencia entre calcular el IVA y el valor futuro? Que aquí involucra una variable, que es n, el número de periodos. Entonces, sigamos en el siguiente slide y notarán este cambio en la forma. Si se dan cuenta aquí, si el periodo es 2, es el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i por 1 más i. O sea, 1 más i al cuadrado. En general, y esa es nuestra fórmula de aquí en adelante, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i al número de periodos. Entonces, lo que les decía, es igual que la fórmula del IVA, pero elevada al número de años que estamos queriendo llevar el dinero en el tiempo. No nos olvidemos de algo. Valor futuro es un valor, un monto viajando en el tiempo, porque es diferente varios valores.
pero 1 en el tiempo es esta fórmula. A continuación, un ejemplo. Si el valor presente son los $100, solo que aquí vamos a utilizar una tasa de interés del 5% anual, en un año, ¿cuánto debería ser? Pues los 105, porque es el valor presente más el valor presente por la tasa de interés. O sea, el valor presente por 1 más 5. O sea, 100 por 1 más 0.05 o 1.05, que es 105. Su cuenta ganó 5 de intereses al año. O sea, si se dan cuenta, calcular valor futuro, puedo ir a pie, puedo ir en carro, puedo ir en avión. O sea, hay miles de fórmulas, pero unas más complicadas que otras. Siempre nos van a llevar al mismo resultado, unas más rápido que otras. Aquí lo estoy haciendo despacito. 100 por el 1 más el 0.5 por 1.05 es 105. Este otro ejemplo podríamos decir que es la continuación del anterior, pero en vez de que n, el número de periodos, sea 1, decimos que el número de periodos son 5. Como les digo, podemos ir a pie y en este caso sería 100 por 1.05 que me da 105. Pero esos 105 vuelvo a calcularlo por 1.05 que me da 110.25 que son los intereses de los 100 más los 5. Pero acuérdense que esos 5 que ya ganaron interés del año pasado, este año ganan intereses. Entonces, me puedo ir los 5 años muy despacito, o sea, 100 por 1.05, por 1.05, por 1.05, hasta la cantidad de años para llegar que después de 5 años, ese monto que no retiré, sino que se quedó el monto completo ganando 5% de interés por 5 años, se convirtió en 127.63. También tenemos la fórmula que hemos visto, que en vez de irnos muy despacio o a piecito, me puedo ir en carro, digo yo. Para nuestro caso, aplicando la fórmula, donde el valor presente son 100 por 1 más el 5% a las 5 años, me da 127.63. Calcúlenlo y verán. Y es el mismo valor anterior, solo que en menos pasos y mucho más rápido. Quiero mostrarles esta tabla. Muchos de sus libros antiguos de matemáticas, de física, de finanzas, lo mostraban como parte de sus anexos. Es una tabla del valor futuro de $1 al final de N periodos. ¿Por qué se los quiero mostrar? Para que vean que para valor futuro, mientras menos tiempo y menos porcentaje, el valor es más pequeño, pero pasan más años y más grande es la tasa de interés, miren cómo crece el valor. Aquí está marcado en anaranjado los 5 años a una tasa de interés del 5%. O sea, si no quisieran hacer esta fórmula, también pueden agarrar la tabla y buscarla y multiplicarla por el valor que en este caso eran 100, que puede cambiar cada vez. Esta tabla no cambia. Pero lo importante de la tabla, como les digo, es cuando se trata de valor futuro, mientras más años y más tasa de interés, más grande. Menos años, menos tasa de interés, menos es el valor. Entonces, la tabla anterior muestra la forma en que las sumas de dinero crecen con el tiempo a varias tasas de interés. Cuanto más alta sea la tasa de interés, más veloz será la tasa de crecimiento y eso ocurre para valor futuro. Vamos a ver que con valor presente la situación es diferente. ¿Qué quiero que les quede claro? Que cuando se trata de valor futuro, siempre debo terminar con más dinero, mientras que si es valor presente, voy a terminar con menos dinero que con el que empecé. Veamos valor presente ahora. El valor presente de una suma pagadera en n años hacia el futuro es la cantidad que, si estuviera disponible hoy en día, crecería hasta igualar la suma futura. En otras palabras, es el traer el valor de tiempo para allá en el futuro al día de hoy, o lo que también se llama como descontar. Entonces,
Encontrar valores presentes o descontar es lo opuesto de los procesos compuestos. Y si se dan cuenta, la ecuación de valor presente sale de su ecuación de valor futuro porque despejamos. ¿Se acuerdan que en el valor futuro decíamos que era el valor presente por 1 más i a la n? Pues aquí, vean la parte matemática, pura algebrita elemental, lo que está multiplicando de un lado pasa a dividir del otro. Y ahí salió nuestra fórmula. Entonces, valor presente es igual a valor futuro por 1 dividido 1 más i a la n. O sea, simple despejar la ecuación que teníamos antes. Por eso es que insisto que solo se aprenda la anterior, que todas las demás salen de esta. De la misma forma que la tabla que vimos hace unos slides antes, que era de valor futuro, aquí está la de valor presente. Esta tabla muestra el valor presente de $1 pagadero al final de n periodos. O sea, fíjense que en la anterior todos los valores eran mayor de 1. Aquí todos los valores son menores de 1, son decimales. Si se dan cuenta, en el valor presente, mientras menos años y menos tasa de interés es más grande, a diferencia que más años y más tasa de interés, el valor es mucho más pequeño. O sea, se comportan exactamente en forma contraria el valor presente como el valor futuro. Haciendo el ejercicio de calcular el valor presente del mismo valor que ya teníamos en ejercicios anteriores, aquí nos da el resultado. Fíjense, calcular el valor presente de 127.63 en 5 años al 5%, pues colocándolo en nuestra fórmula, se van a dar cuenta que es 100. El factor que ven ahí después de 127, ese punto 7835, es el monto del factor de descuento que le podemos llamar para llegar a los 100. O sea, es como 100 crecieron a llevarse en el futuro a convertirse en 127.63, pero aquí lo hacemos al revés. Esos 127.63 del futuro, ¿en cuánto se convierten al día de hoy? También pueden utilizar la otra fórmula, que sería 127.63 por 1 dividido 1.05 por 1 dividido 1.05 y así me voy a piecito, pero aquí en adelante mejor utilicemos la fórmula para irnos en carro. Ya que entendimos valor futuro y valor presente, que son una misma cantidad viajando a través del tiempo, o sea, o a futuro o a presente, compliquémosla un poco más y pasémonos al tema de anualidades. ¿Esto qué es? Son una serie de valores o de pagos viajando en el tiempo. O sea, un año pongo un monto, otro año pongo otro monto, otro año pongo otro monto, claro, cantidades iguales, pero en diferentes tiempos para ver cuánto dinero acumulamos. Entonces, definamos anualidad y vamos a decir que es una serie de pagos de una cantidad fija, que es importante, a lo largo de un número específico de periodos. Entonces, yo siempre les digo, hagamos los zapitos de ir contando cuánto viaja cada monto o cada monto cuánto gana de intereses en el tiempo, porque aquí esta fórmula lo que va a hacer es agarrar cada uno de esos montos y calcularle su valor futuro o valor presente. También, para que nos entendamos mejor, vamos a hacer unos acrónimos. Vamos a decir que el valor futuro de una anualidad la vamos a bautizar como una S y el pago es un payment que dice ahí PMT y siempre N es el plazo de la anualidad. Entonces, si se dan cuenta de esta fórmula tan grande que encuentran aquí, precisamente es eso, es ir a sumar los valores futuros de cada monto, aunque aquí el monto, si se dan cuenta, se saca como factor común, así ya solo valido los tiempos o los factores de descuento o de crecimiento que se van dando para ir a calcular nuestro valor futuro, la suma de todos esos valores futuros de cada monto que estoy pagando. Y resumida, cómo calculo el valor futuro de una anualidad es esa S, que va a ser igual al pago, por la sumatoria
de cada uno de estos montos, donde 1 más I a la n menos t. ¿Por qué? Porque vamos a ir calculando cada valor con el tiempo. También existe esta otra fórmula, pero esto solo aplica para pagos al final del periodo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar intereses al principio del periodo que al final del periodo. Jóvenes, les aconsejo que esta explicación matemática de pagar intereses al principio o al final del periodo busquen su soporte en un libro, porque es más fácil entenderlo cuando se los ejemplifica. Aquí vamos a asumir que los intereses generalmente se pagan al final del periodo, por eso utilizamos esa fórmula. Un ejemplo con pocos valores. Vamos a asumir que son 3 años, una tasa de interés del 4% y el pago de 1,000. Si se dan cuenta ustedes, por eso les decía los zapitos. Miren, el primer pago que ejecuto el primer año, vamos a decir que el año 0 es el día en que estoy yo parada. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el año 2020 y vamos a asumir que el 1 de enero del 2021 vamos a colocar esos 1,000. El siguiente año, que va a ser el 1 de enero del 2022 y el 1 de enero del 2023 va a ser el último pago. Pero si yo quiero calcular cuánto es el valor futuro de esos 3 pagos al 1 de enero del 2023, tengo que hacer que camine cada uno de esos valores en el tiempo. Entonces, el primer pago que hice en el 2021 va a agarrar 2 años de intereses, mientras que el pago que hice el 1 de enero del 2022 va a agarrar solo 1 año de intereses. Y el pago que hice el 1 de enero del 2023, perdónenme, no ha ganado intereses porque los intereses se pagan al final del ejercicio, del periodo. Entonces, esos no ganan intereses. O sea, por eso es que en su fórmula, si regresan al slide anterior, van a poder ver que está elevado a la 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 es 1. Ahí no hay intereses que calcular y la razón es porque pago intereses al final del periodo, que no ocurriría si fuera un pago de intereses al principio del periodo, porque entonces sí hubiera ganado y la fórmula cambia. Entonces, ¿qué es la anualidad? Pues la suma de esos pagos. Miren, el primero se convirtió en 1,040, el primero se convirtió en 1,081.60 de 2 años de intereses. El que se puso en el 2022 solo es 1 año de intereses y por eso es 1,040. Y en el año 3 que no hay intereses. Total, 3,121.60. Eso es valor futuro porque estoy llevando mis pagos al futuro. Un ejemplo de esta o una aplicación de esta fórmula, ¿qué sería? Pues mi fondo de pensiones o préstamo o cuántos intereses estoy generando si voy ahorrando mi sueldo. Eso serían aplicaciones. Aplicaciones de los casos anteriores, como es un valor caminando en el tiempo, podría ser yo deposité y cuánto ahorré o cuánto dinero se convierte, ese es para valor futuro. Y en valor presente es si yo tengo 1,000 quetzales de 5 años, ¿cuánto dinero es al día de hoy con cierta tasa de interés? Ya vimos que es un valor futuro de una anualidad. Ahora veamos un valor presente de una anualidad. Y por términos nada más, para no equivocarnos o acrónimos, vamos a utilizar A como la anualidad A presente. Payment, el PMT, que es el que usamos, es el pago periodo, y N, el número de plazos. Si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula. Estamos basándonos desde el valor futuro, el valor presente era 1 dividido 1 más la tasa de interés. Y aquí, si se dan cuenta nuevamente, la fórmula se va a convertir en el pago de la sumatoria de T variando de 1 a N años, de 1 dividido 1 más I, la tasa de interés, elevado al número de periodos que es T. También hay una fórmula para hacerla así, pero esta solo aplica con intereses al final del periodo. No aplica para el principio del periodo porque los montos cambian. Fijémonos en el slide siguiente cómo haríamos los saltos o cómo van a ir ganando esos intereses en cada uno de los valores que vamos aportando cada año
o trayendo en este caso del futuro al día de hoy. Aquí está mi ejercicio o mi ejemplo. Igual que el anterior, un pago anual de $1000 con una tasa de interés del 4%. Entonces, fíjense, lo quiero traer al día de hoy, 2020. Fíjense, lo que deposité en el 2021 para traerlo al día de hoy solo es un año de intereses. Y son 961.50, porque acuérdense que un valor presente es menos que el valor que originalmente estoy colocando. 2 años de intereses que serían del 2022 al día de hoy, esos $1000 se van a convertir en 924.60 y lo depositado al 2023 implicaría que esos 1000 se convirtieron en 889 y si sumo esos tres valores son 2775.10. Es obvio, si son 3 pagos de 1000 y ese valor presente tengo que obtener menos de $3000. Estoy trayendo del futuro al día de hoy. Una aplicación de un valor presente de una anualidad es cuánto debo depositar hoy para juntar e irme de viaje dentro de 3 años. Esa podría ser, aunque esas son ecuaciones y vamos a hablar de ellas a continuación. Solo que quiero que quede claro la utilización de las fórmulas y si se dan cuenta es agarrar valor presente de cada monto depositado y en este caso saco factor común que es el monto, pero sí calculo los factores de traer cada uno de esos valores al día de hoy, dependiendo el número de periodos y dependiendo la tasa de interés. Muy bien, complicando todavía mucho más esto. Ya tenemos valor futuro, valor presente, que es un valor viajando en el tiempo. Ya tenemos anualidades a futuro o anualidades a presente, que son series iguales de valores viajando en el tiempo. Pero ahora pasemos a una perpetuidad. ¿Qué es una perpetuidad? Pues es una serie infinita de anualidades. ¿Cómo calculo el valor presente de una perpetuidad? Pues es el pago dividido la tasa de interés. Aplicaciones para perpetuidades complicadas, casi no hay. ¿Cuándo la utilizo? Pues cuando veamos EVA, se van a dar cuenta que cuando quiero proyectar a futuro, como lo hago en una perpetuidad, en vez de poner un factor de descuento, utilizo en el último valor precisamente esta fórmula. Pero del día a día, una aplicación que podríamos hacer, por ejemplo aquí en Guatemala, es usar el UCI. Si se dan cuenta, el UCI es el mismo valor al pasar el tiempo, a menos de si yo construyo que me van a cambiar la tasa de impuesto. Pero si yo no construyo, si yo no cambio, el impuesto no cambia a pasar el tiempo. Entonces, si yo fuera la municipalidad y quiero proyectar cuántos ingresos voy a tener a futuro, lo que debo calcular es la perpetuidad. Creo que no hay otra aplicación de un valor que viaje en el tiempo en forma infinita e igual. Pues al momento lo que hemos visto son series iguales de pago, donde, por ejemplo, con un fondo de pensiones o un fondo de estudios, siempre es el mismo monto que se va a estar depositando. Pero si me preguntan, ¿qué hago si resulta que cada año es un monto diferente? ¿Puedo encontrar una ecuación, alguna fórmula para poder hacer esto de una forma más eficiente o más sencilla? Y les voy a decir, como esto es una ecuación matemática, ustedes se han dado cuenta, es simplemente resolver y en vez de sacar de factor común el pago, que es una serie desigual de pagos, es sacarle el valor futuro o el valor presente a cada uno de esos valores, dependiendo en qué año me toque pagar para saber qué tasa pago. Entonces, el valor presente de una corriente desigual de ingresos futuros se encuentra como la suma de los valores presentes de los componentes individuales de dicha serie o dicha corriente. De la misma forma, también lo puedo saber con valor futuro. ¿Cómo calculo el valor futuro de una serie desigual de pagos? Pues sería el valor futuro de una corriente desigual de ingresos presentes se encuentra como la suma
de esos valores futuros de los componentes individuales de dicha corriente. En otras palabras, debo ir a calcularle el valor futuro o presente a cada uno de esos valores y después sumarlo. Y esa es la única forma. Pero es una ecuación matemática y no es muy compleja, solo un poquito más tardada que las anteriores. Muy bien, para ir terminando con este tema, vamos a notar y resumir que todos estos pagos o cálculos de anualidades lo pueden sacar a través de una ecuación algebraica. ¿Por qué? Porque simplemente es ir a sumar los valores de cada valor presente o futuro que nos van dando en cada pregunta en base al número de años que quieren que calculemos el monto. Entonces, se van a dar cuenta que como es una ecuación, podemos ir a buscar las diferentes variables. Generalmente lo que me están pidiendo es el total o el valor presente o el valor futuro de la anualidad. Pero también me podrían preguntar, mire, ¿cuál debería ser la tasa o cuál debería ser el pago? Por ejemplo, una aplicación sería, me quiero ir de viaje dentro de 3 años. Sé que el banco me paga una tasa de interés del 3%. Quiero juntar en total $3,000 para irme de viaje en 3 años. ¿Cuál es el monto que debo guardar cada año para poder juntar el monto de aquí a 3? Entonces, si se dan cuenta, estoy tratando de solventar una ecuación algebraica porque tengo todos los datos menos el monto que debo pagar cada año. O podría ser al revés. Mire, me tengo que ir de viaje y quiero juntar los $3,000. Sé que me pagan un 4% de interés y solo puedo juntar cada año un equivalente de $800. ¿A qué tasa debo colocar yo esos $800 para poder llegar a los 3,000 después de 3 años? Y así ir a negociar con la institución y ver quién me paga esa tasa de interés. Entonces, lo puedo hacer también. ¿Por qué? Porque estas son unas ecuaciones algebraicas. Claro, unas cuestan más que otras porque van a tener raíces cuadradas, etcétera, o raíces cúbicas, pero el punto es, se puede calcular porque son cálculos algebraicos. Entonces, el valor de las tasas de interés implícitas en los contratos financieros o las tasas de rendimiento sobre los proyectos de presupuestos de capital se pueden conseguir desarrollando las ecuaciones anteriores, porque ahí también podemos ir a calcular las tasas de interés o los pagos o los montos finales o hasta cuántos años. También puedo definir los años. Entonces, hasta aquí todo lo que es el material para esta unidad. Espero que todo les haya quedado muy claro y si no, consúltenme que estoy para servirles. Saludos. Y hasta aquí nuestra unidad 3 y con ello el fin de nuestro curso de Administración Financiera 1. Nos vemos próximamente en el siguiente curso de Administración Financiera 2.